Pedro niega a Jesús, según el Evangelio de San Lucas capítulo 22. Episodio 1. El hombre que prometió no fallar. La noche arde en silencio, un fuego ilumina rostros desconocidos y en medio de ellos un hombre tiembla. No lo conozco. 3 palabras, 3 negaciones y un destino que se quiebra en un instante. Pero, ¿cómo llega un hombre dispuesto a morir por su maestro a negar siquiera conocerlo? Esta no es solo la historia de una caída, es la historia de una transformación que redefine lo que significa la fe, la lealtad y el fracaso. Hoy descubrirás cómo el hombre más cercano a Jesús de Nazaret estuvo a punto de perderlo todo, incluso a sí mismo. Y quizás descubras algo sobre sus propias negaciones. Estamos en Jerusalén, bajo el dominio del Imperio Romano, una tierra cargada de tensión política, fervor religioso y esperanza mesiánica. Han pasado más de 3 años desde que un pescador llamado Simón Pedro dejó sus redes para seguir a un rabino que hablaba de un reino invisible, pero poderoso. Pero no era un hombre común, era impulsivo, apasionado, inquebrantable, o al menos eso creía. La promesa. La última cena, el aire es denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Jesús habla de traición. Los discípulos se miran entre sí, confundidos. Pero Pedro no duda. Señor, aunque todos fallen, yo no. Una declaración que suena a valentía, pero que esconde una peligrosa ignorancia de sí mismo. Jesús lo observa, no con enojo, sino con una tristeza que atraviesa el alma. Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Silencio. La habitación cambia. Ya no es un lugar de celebración, sino de advertencia. Pero Pedro insiste. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¿Convicción o ilusión? Esa noche las palabras pesan más que nunca, porque el destino ya está en movimiento. Caminan hacia un lugar llamado Getsemaní, un jardín donde la fe será probada. Allí, el maestro pide algo simple: velen conmigo. Pero incluso eso será demasiado difícil. Pedro, el que prometió morir, no puede mantenerse despierto. Primera grieta. Mientras tanto, Jesús lucha en oración, no contra hombres, sino contra el peso del destino. Si Pedro no puede vencer el sueño, ¿cómo vencerá el miedo? El inicio de la caída. Luces aparecen en la oscuridad, no son estrellas, son antorchas, y traen consigo el inicio del fin. Una multitud se acerca guiada por uno que conoce el camino. Una señal, un gesto de cercanía, convertido en traición. Pedro reacciona no con palabras, sino con violencia, porque aún cree que esta historia se gana luchando. Pero Jesús lo detiene. Basta. No habrá resistencia, no habrá escape. Y entonces sucede. Los que prometieron fidelidad huyen. Pedro no huye del todo, pero tampoco se queda, sigue a distancia. Ni cerca, ni lejos, ni fiel, ni traidor. En ese punto intermedio donde nacen las negaciones. ¿Cuánto vale una promesa cuando el miedo empieza a susurrar? El problema nunca fue la falta de amor de Pedro, sino su exceso de confianza. Creía que conocía su límite, pero nunca había sido probado. Y esa noche, el fuego no solo iluminaría el patio, sino su verdadera naturaleza. Hoy, muchos prometen fidelidad en momentos de calma, pero la verdadera fe se revela en la presión. ¿Cuántas veces has dicho nunca haría eso solo para encontrarte exactamente allí? Si esta historia empieza a hablarte, tal vez no sea casualidad. Si sientes que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo, porque hay corazones que aún no entienden que la caída no es el final. Pero Pedro aún no ha negado a Jesús, pero ya está en camino, porque la caída siempre comienza mucho antes del acto. ¿Y tú, dónde estás caminando? ¿Cerca, pero no lo suficiente? ¿Qué promesa hiciste que hoy está en peligro? Episodio 2. El fuego que revela el corazón. Un gallo está a punto de cantar, pero aún no. Un hombre respira con dificultad, el fuego ilumina su rostro y su miedo. ¿Tú estabas con él? Una acusación simple, una respuesta que lo cambiaría todo.
Esta noche no solo definirá el destino de Simón Pedro, sino que revelará una verdad incómoda. No es el enemigo quien nos hace caer, sino el miedo que guardamos dentro. Quédate, porque lo que Pedro enfrenta es exactamente lo que muchos enfrentan hoy. Jesús ha sido arrestado, conducido hacia la casa del sumo sacerdote en Jerusalén. La noche avanza y el juicio ya ha comenzado. Pero afuera, en un patio frío, otro juicio está a punto de desarrollarse, uno silencioso pero devastador. El primer enfrentamiento. El patio está lleno de sombras y de murmullos, un fuego arde en el centro, atrayendo a quienes buscan calor y anonimato. Pedro se acerca intentando ser invisible, se mezcla entre la gente, observa, escucha, espera, pero su corazón no está en calma. Late más rápido que nunca. Una mirada lo encuentra, no es un soldado, no es un juez, es una sirvienta. Este también estaba con él. No es un grito, no es una acusación formal, es reconocimiento. Y en ese instante todo lo que Pedro prometió es puesto a prueba. No hay espada, no hay multitudes, solo una pregunta. Mujer, no lo conozco. Primera negación. No con furia, sino con miedo. El fuego sigue ardiendo, pero ahora ilumina algo más, la grieta en su alma. Podría haberse huido completamente, pero se queda, porque aún quiere saber qué pasará con su maestro. ¿Es posible amar y aún así negar? La presión aumenta. El ambiente cambia, las miradas se vuelven más insistentes, la sospecha crece. Tú también eres uno de ellos. No es la misma voz, pero sí la misma verdad. El corazón de Pedro se acelera. Ya no es sorpresa, es presión. Hombre, no lo soy. Segunda negación. Más fuerte, más urgente, más desesperada. El fuego ahora es testigo. Cada chispa parece acusarlo. Dentro de él, dos voces luchan. Una recuerda su promesa, la otra le exige sobrevivir. Y en ese conflicto, Pedro empieza a perderse. El juicio de Jesús continúa, pero el de Pedro se intensifica. ¿Cuántas veces puede un hombre negar antes de dejar de reconocerse? El borde del abismo. Pasa aproximadamente 1 hora, el tiempo suficiente para que el miedo eche raíces. Verdaderamente, tú también estabas con él. Tu forma de hablar te delata. Ya no es duda, es certeza. Y entonces Pedro cruza una línea invisible. No sé de qué hablas. Tercera negación. No solo niega a Jesús, niega su propia historia. Y en ese instante el sonido rompe la noche, un gallo canta. No es solo un sonido, es un recuerdo, una profecía, una verdad inevitable. Y entonces sucede algo aún más devastador. Jesús se vuelve y mira a Pedro. No hay palabras, no hay reproche, solo una mirada que lo dice todo. No fue el gallo lo que quebró a Pedro, fue la mirada. Esa mirada que no condena, pero tampoco ignora. ¿Cuántas veces has sentido que sabías lo correcto, pero hiciste lo contrario? Si este momento te toca, compártelo, porque hay quienes aún creen que fallar significa terminar. Pedro ya ha caído, no en un campo de batalla, sino en el silencio de su propia alma. ¿Y tú qué harías si esa mirada se encontrara con la tuya hoy? Episodio 3. Cuando el alma se rompe. No gritó, no corrió hacia nadie, no intentó justificarse, solo salió y lloró. Pero no eran lágrimas comunes, eran el sonido de su corazón que acaba de entender lo que ha hecho. Esta no es la historia de la negación, es la historia del después, porque muchos caen, pero pocos saben qué hacer cuando se enfrentan a sí mismos. Hoy verás lo que ocurre cuando el alma se rompe y por qué ese momento puede ser el inicio de algo eterno. La noche aún cubre Jerusalén, pero algo ha cambiado. Jesús continúa su proceso ante líderes religiosos, acusaciones y decisiones ya tomadas. Mientras tanto, Simón Pedro ya no está en el patio. Está huyendo, pero no de las personas, de sí mismo. El colapso interior. Pedro atraviesa la oscuridad, cada paso más pesado que el anterior. El eco del gallo aún resuena en su mente. Intenta contenerse, pero no puede.
porque hay verdades que no pueden ser silenciadas. Y entonces ocurre, Pedro se detiene y se rompe. Llora no por miedo, no por vergüenza pública, llora porque sabe que lo negó, sabe que falló, sabe que era verdad. Aunque todos fallen, yo no. Las palabras vuelven como un eco que ahora lo condena. El hombre que creía ser y el hombre que realmente es, finalmente se encuentran. Y en ese encuentro no hay excusas, solo verdad. Pedro ya no está negando a Jesús, ahora se enfrenta a sí mismo. ¿Qué queda cuando todo lo que creías de ti se derrumba? El peso de la culpa. La noche avanza, pero Pedro no encuentra descanso. Camina sin rumbo. Todo está en silencio, pero dentro de él hay ruido. Un ruido constante que no se detiene. Cada sombra parece seguirlo, cada pensamiento lo acusa. Se arrodilla, pero no hay palabras, porque no sabe qué decir. ¿Cómo se pide perdón cuando dijiste que nunca fallarías? Y entonces recuerda la mirada, no de juicio, sino de conocimiento. Como si Jesús ya supiera que este momento llegaría, y en ese recuerdo algo cambia. Es posible que incluso esto ya haya sido visto y aún así perdonado. El inicio de la transformación. El amanecer comienza a romper la noche y con él una nueva posibilidad. Pedro no es el mismo, no el impulsivo, no el seguro, ahora es alguien que ha visto su límite. Y eso, aunque duele, también es el comienzo, porque solo cuando el orgullo cae puede nacer algo verdadero. Pedro no lloró solo por haber fallado, lloró porque finalmente entendió que no podía sostener su fe con sus propias fuerzas. Y en ese entendimiento nace algo nuevo, no basado en promesas humanas, sino en gracia. Aún no lo sabe, pero su historia no termina aquí. Muchos creen que fallar es el final, pero la historia de Pedro muestra algo diferente. El verdadero peligro no es caer, es quedarse en la culpa sin mirar hacia la gracia. Si alguna vez sentiste que fallaste demasiado, este momento es para ti. Compártelo porque alguien necesita saber que aún hay esperanza. Pedro ha caído, pero no ha sido destruido, porque hay caídas que no terminan en muerte, sino en transformación. ¿Y tú estás huyendo o estás listo para enfrentarte y comenzar de nuevo? Episodio 4. Cuando el amor restaura. Un hombre mira al mar, el mismo mar donde una vez fue llamado, pero ahora no sabe si aún pertenece allí. ¿Me amas? 3 veces, no para humillarlo, sino para restaurarlo. Esta no es una historia de fracaso, es una historia de restauración, porque donde hubo 3 negaciones, habrá 3 oportunidades. Quédate hasta el final, porque lo que sucede después de la caída de Simón Pedro redefine lo que significa el perdón y el propósito. Han pasado 3 días desde aquella noche en Jerusalén. Jesús ha sido crucificado y, según los testimonios, ha resucitado. Los discípulos están confundidos, esperanzados, pero aún rotos. Y Pedro ha vuelto a lo único que conoce, pescar, volver al inicio. A orillas del lago todo parece igual, el agua, las redes, el silencio. Pero Pedro no es el mismo, no es el hombre que dejó todo con seguridad, ahora duda. Han trabajado toda la noche y no han pescado nada, como si incluso el mar reflejara su vacío interior. Entonces, una voz desde la orilla: ¿tienen algo de comer? ¿No lo reconocen? Aún no. Echen la red al lado derecho. Una instrucción simple, pero cargada de historia. Obedecen y de pronto la red se llena. Entonces uno de ellos lo dice: es el Señor. Pedro no espera, no duda, se lanza al agua como alguien que ya no puede mantenerse lejos. Después de todo, ¿puede alguien realmente volver después de haber fallado así? El encuentro. En la orilla hay un fuego. No es casualidad, el mismo elemento donde ocurrió la negación ahora será el lugar de restauración. Jesús de Nazaret no menciona el pasado, no acusa, no reprocha, simplemente está. Pedro se acerca con el corazón expuesto. Sabe que este momento es inevitable y entonces la pregunta:
no sobre su error, sino sobre su amor. Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya no hay orgullo, solo sinceridad. Apacienta mis corderos, una misión en lugar de un castigo. La pregunta se repite, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez, Simón, ¿me amas? Y ahora duele. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. 3 negaciones, 3 restauraciones. Jesús no lo recordó su fracaso, le dio una nueva identidad. No le dijo, fallaste. Le dijo, sígueme. Y en ese momento, el hombre que negó desaparece y nace el líder. No perfecto, no invencible, pero transformado. La historia de Pedro no trata de caída, sino de gracia. Porque donde el hombre ve final, Dios ve proceso. Si alguna vez pensaste que ya era tarde para ti, esta historia lo contradice todo. Compártela porque hay quienes viven creyendo que ya no hay vuelta atrás. Pedro negó, Pedro lloró, Pedro fue restaurado y su historia continúa. ¿Y tú? Si hoy escuchas esa pregunta, ¿me amas? ¿Qué responderías? Y más importante aún, ¿qué harías después?